Hola, bienvenidos. Te saluda con el gusto de siempre, Pastor O. Soriano. Este es el servicio online del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor, aquí en San Antonio, Texas. Estamos a unos segundos de comenzar nuestro servicio, pero antes quiero dar un gran saludo a la familia LCC. Y si tú eres parte de la familia LCC, te quiero pedir un favor. Ahí en los comentarios escribe: yo soy LCC, yo soy LCC. Y una vez más, ¿saben cómo nos saludamos? Lluvia de corazones es una forma que hemos implementado para podernos saludar. Pero también le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están visitando por primera vez. Quizá no vivan en San Antonio, pero nos están acompañando semana tras semana. Muchas gracias y quiero pedirte algo. Escribe desde dónde te estás conectando. Hemos visto que hay gente que nos está visitando desde Suiza, desde México o de Cuba también. Así es que escríbenos desde dónde nos estás viendo, desde dónde te estás conectando. Y si tú estás conectado por primera o por segunda vez con nosotros, queremos decirte que es un honor tenerte aquí. De verdad, eres un regalo de Dios para nuestra iglesia y en sí queremos darte la bienvenida como te mereces. Tenemos un regalo para todos aquellos que están por primera vez o por segunda ocasión con nosotros. Tenemos un hermoso regalo digital que te queremos hacer llegar a tu Messenger y creemos que te va a ayudar para conocer más acerca de Jesús. Así es que para darte tu regalo, te pido una vez más, escribe el número 1 aquí en los comentarios y al finalizar te lo haremos llegar este maravilloso libro que será algo bueno para ti, que queremos edificarte en tu fe. Ok, y también quiero agradecer a toda la familia LCC y amigos de este ministerio que con sus donativos, con sus diezmos y con sus ofrendas hacen posible que sigamos llevando a cabo, comunicar el mensaje del amor de Dios y sigamos capacitando a la iglesia para que sigan dando pasos hacia la voluntad del Señor. Muchas gracias. Y hablando de generosidad, hablando de dar, hoy en nuestra enseñanza hablaremos acerca del Pentecostés. Y Pentecostés era una festividad establecida por Dios, una celebración que Dios le estableció a su pueblo. Y una de las muchas razones era celebrar la cosecha de los primeros frutos. Por lo tanto, la gente en gratitud traía sus primeros frutos de su cosecha al templo y se ofrecían a Dios a manera de ofrenda, reconociéndolo a Él como el dueño de todo, pero también agradecidos por todo lo que les había permitido cosechar. Y así tú y yo, si Dios ha bendecido el esfuerzo de nuestra labor, pues vengamos alegres con nuestros diezmos, ofrendas y primicias para entregárselas en gratitud y reconocimiento de su bondad. Así es que aquí van a aparecer maneras de dar, formas para manifestar tu generosidad. Así es que considéralas para poderlo hacer, ¿ok? Y una vez más, quiero darte la bienvenida. Estamos a punto de comenzar, así es que prepárate porque el día de hoy Dios se va a manifestar en tu vida. En un momento nos vemos. Hola, te saluda Israel Ramírez, pastor general del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor, LCC San Antonio. Una vez más, bienvenidos, qué bueno que te conectas con nosotros. Y hoy continuaremos con nuestro tercer tema de la serie, La Historia Continúa, nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos muy emocionados con lo que Dios nos está enseñando a través de él. Hoy nos vamos a adentrar en Hechos capítulo 2. Tendremos
un énfasis en los acontecimientos del día del Pentecostés y lo que ocurrió en los discípulos y en los primeros creyentes con la venida del Espíritu Santo. Escucha, por muchos años yo he estudiado este pasaje, le he dado un énfasis más que nada carismático pentecostal y podríamos hablar mucho de esto, el bautismo del Espíritu Santo, la necesidad de las lenguas. Sin embargo, en esta ocasión tocaremos otros matices que edificarán tu vida, no importa cuál sea la circunstancia por la que hoy estás pasando. Y escucha, te llevará a encontrar propósito en Dios independientemente de que creas que tienes capacidad o no. Así que empecemos y vamos a leer precisamente el texto de Hechos capítulo 2 y vamos a dejar que Dios nos hable. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice de la siguiente manera, lo puedes ver en pantalla, velo en tu Biblia, ten algo con que apuntar. Hechos 2:1 dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, puedes escribir en los comentarios Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Quiero hacerte un poquito de contexto de este inicio del capítulo 2. Recuerda que Jesús le había dado instrucción a sus discípulos de que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Estamos hablando de Hechos capítulo 1. Así que después de ver ascender a Jesús a los cielos, escuchar a los ángeles que ese mismo Jesús que había ascendido iba a regresar y todo ojo lo vería, después de haber escogido a Matías como sucesor de Judas, viene este pasaje precisamente en Hechos capítulo 2:1, en donde todos estaban precisamente ahí en el aposento alto, en el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y precisamente entonces quiero hablarte o empezarte a explicar acerca de el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Tú quizás has escuchado hablar que hay una denominación cristiana, los pentecostales, ¿verdad? Quizá has escuchado mucho dentro de ese contexto de el día del Pentecostés, pero ¿qué es el Pentecostés? Bueno, Pentecostés quiere decir literalmente quincuagésimo. Pues esta celebración judía se llevaba a cabo 7 semanas después de que los judíos recogían las primeras cosechas. Así que esto es muy importante. Esta celebración del Pentecostés o de las semanas era una celebración solemne de agradecimiento y reconocimiento de la bondad de Dios. Y cada creyente judío traía ofrendas a Jerusalén. Y cuando se instituyó esta celebración, Dios pidió lo siguiente de su pueblo. Escucha, Dios les dijo así al pueblo de Israel: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Esto lo dice en Deuteronomio 16:10. Así que el Pentecostés es una celebración, también se le llama la celebración de las semanas, 7 semanas después de que los judíos recogen las primeras cosechas, se instituye, Dios instituye esta celebración en agradecimiento a la cosecha, y Dios da una directriz de cómo se debería de celebrar. En esta celebración de agradecimiento, los israelitas traían a Jerusalén ofrendas, como tú lo acabas de escuchar. Así que el Pentecostés es una convocatoria de celebración que envolvía a toda la sociedad. Mira lo que dice Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti. ¿Qué nos enseña esto para nosotros el día de hoy? Nos enseña, escucha, que para Dios es importante el reconocimiento de su bondad. Como creyentes deberíamos
priorizar la celebración de lo que Dios nos ha dado. Escucha, sea mucho o poco, o independientemente de las circunstancias que nos rodean, Dios quiere que le agradezcamos, Dios quiere que le celebremos. Esto es muy importante. Es parte de lo que nos enseña el Pentecostés. Dios instituye el Pentecostés para que el pueblo de Israel le celebrara y le agradeciera. Ahora escucha. Esto era independientemente de las circunstancias externas en las que ellos se encontraban. No importaba que pudieran estar libres, no importaba que pudieran estar bajo, como en este caso, el Imperio Romano, limitados. No importando que tuvieran mucho o que tuvieran poco, no importando que la cosecha hubiera sido abundante o escasa, Dios les dijo: después, 7 semanas después de la primera cosecha, ustedes van a celebrar. Van a reunirse en el lugar donde se ha invocado mi nombre y van a traer ofrendas en muestra de agradecimiento y van a celebrar, y lo van a hacer todos. Lo van a hacer los grandes, los chicos, todos lo van a hacer. Esto nos muestra que Dios quiere que seamos agradecidos. Puedes poner allí en los comentarios: Dios quiere que yo sea agradecido en lo poco y en lo mucho. Y Dios quiere que le celebre. Eso es lo que nos está diciendo Pentecostés. Dios quiere que le celebremos y Dios quiere que le agradezcamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Solo celebras y agradeces a Dios cuando obtienes lo que tú quieres? Es decir, depende de la circunstancia en la que te encuentras, o agradeces y celebras a Dios estilo Pentecostés, independientemente de si la cosecha es muy grande o si es pequeña, si las circunstancias externas son las propicias o no son las propicias. El establecimiento de la celebración del Pentecostés, Dios nos dice: celébrame y agradéceme, celébrame y agradéceme. Así que parte de la muestra de agradecimiento que nos muestra aquí y que leemos es el dar de lo que Dios te ha dado, y esto de manera proporcional a la bendición que ha recibido. Recuérdate que Dios dijo ahí en los pasajes que hemos leído: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Así que Dios establece cómo le iban a mostrar agradecimiento y cómo le iban a celebrar. Vas a dar. Cuando tú das de lo que Dios te ha dado, tú muestras agradecimiento y tú muestras celebración. El Pentecostés no los enseña. Sí, yo sé, normalmente, brega conmigo un poquito, normalmente cuando hablamos del Pentecostés hablamos de un culto lleno de pasión, aleluya. Y no es que no sea eso, pero yo cuando empecé esta enseñanza te dije que te iba a tocar otros aspectos. Y la realidad es que el Pentecostés nos enseña que los creyentes deben de agradecer y celebrar a Dios por lo que Él les ha dado, y parte de ese reconocimiento es que ellos le den a Dios de lo que Él les ha dado. Y Dios fue el que lo instituyó de esa manera. Así que es muy importante que cuando tú celebres a Dios puedas también reconocerle y agradecerle con los recursos que Dios te ha dado y con las cosas que Él te ha dado. Al fin y al cabo, esta no es una directriz dada por la iglesia o dada por el pueblo de Israel. Esta es una directriz expresamente dada por Dios y que se refleja en la celebración del Pentecostés. ¿Estás conmigo? Si estás conmigo, pon ahí en los comentarios: aquí estoy. Continuemos. Así que vemos que la bendición debe traer una celebración familiar, una celebración general, pues al final, escucha, cuando somos bendecidos, Dios implica que vamos a bendecir a nuestros hijos, que vamos a bendecir a nuestros trabajadores, si tenemos una empresa, que vamos a bendecir a nuestros vecinos. Este es el corazón. Por eso decía: van a celebrar los hijos, van a celebrar los siervos, va a celebrar el levita, van a celebrar los extranjeros, van a celebrar todos, porque la bendición de Dios
es para todos. Y si alguno no fue bendecido, Dios te dice, tú le vas a bendecir a él. Tú que fuiste bendecido, tú le vas a bendecir para que todos celebren. Para que Dios quiere que todos celebren. Y si uno es bendecido, uno tiene que ver que el que no fue bendecido, el que no recogió cosecha, reciba de la bendición que tú recibiste. ¿Te das cuenta? Por eso Dios convoca a todos a celebrar, porque implica que todos veremos por los demás, para que todos podamos ser bendecidos. Eso es el Pentecostés. Eso se celebraba en el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Grandioso. Continuemos. Así que vamos a seguir con el texto de Hechos, aprendiendo de él. Y vemos entonces que Hechos, capítulo 2, vamos a leer del 2 al 10. Hechos 2 al 10. Sigamos leyendo, sigamos aprendiendo. Dice así. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según les concedía el Espíritu que expresasen. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Escucha. Al oír aquel bullicio, se agolpearon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? El versículo 10 dice, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Quiero hablarte de algunos puntos claves de los textos que acabamos de ver. Escucha, menciona que de repente vino del cielo. De repente vino del cielo. Y esto ilustra el hecho de que Dios es el iniciador de su obra en nosotros. Viene a nosotros independientemente, escucha, viene a nosotros independientemente de nuestro control. De repente vino del cielo. Y quiero decirte que la dirección de la iniciativa es muy importante. A menudo en las religiones no cristianas, los seres humanos primero deben de hacer el equivalente al hablar en otras lenguas. Algo así como deben de hacer conjuros misteriosos, ritos complicados, comportamientos alterados con el fin de atraer la manifestación de los dioses. Pero en Pentecostés, el Espíritu de Dios se manifiesta en la escena en su propia voluntad y en su propio tiempo. Los discípulos estaban juntos en el mismo lugar, en fe y obediencia a la dirección de Jesús de esperar la promesa del Padre. Y en ese contexto es donde Dios sobrenaturalmente y soberanamente derrama su Espíritu. Dice, en el momento que Él quiere y bajo la forma que Él quiere. Es decir, escucha, ponme atención. No hay fórmulas mágicas para forzar la manifestación sobrenatural de Dios. No tiene que ver con cuánto gritas, con cuánta fuerza alabas al Señor, con qué palabras usas al orar, etcétera. Lo que Dios siempre nos pedirá, escucha, es fe y obediencia. Y Él sobrenaturalmente decide cuándo se manifiesta y cómo se manifiesta. Y disculpe que le corte un poco ese fervor pentecostal carismático, que dicho sea de paso,
Yo bien que lo abrazo y me gusta la pasión y me gusta alabar al Señor con gozo. Yo danzo, yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo me alegro y un culto de júbilo es de los mejores cultos para mí. Dicho eso, nosotros no podemos forzar la manifestación de Dios como torciéndole el brazo al Señor porque oramos de cierta manera, alabamos de cierta manera, gritamos de cierta manera o tenemos ciertas fórmulas para que el mover del Espíritu Santo fluya. El Pentecostés no fue así. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Ya, el Espíritu Santo vino cuando Él quiso, de la manera que Él quiso, se derramó la promesa del Padre, como Él quiso. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban en fe y en obediencia. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Ahí estaban en fe, estaban en obediencia. No dice que estaban en un culto, no dice que estaba la alabanza, no dice que estaba la adoración, no dice que estaban orando, no dice que estaban postrados, no dice que estaban ayunando. Dice que estaban juntos, es decir, en fe y en obediencia. Y Dios se manifestó como Él quiso, a la hora que Él quiso, porque la iniciativa es de Dios. Y cuando nosotros empezamos a sacar fórmulas para que Dios fluya, amado hermano, cambiamos, invertimos el paradigma y creemos que el hombre produce la manifestación, cuando la manifestación es soberana de Dios hacia el hombre. Aleluya. Puedes poner ahí en los comentarios, aleluya. Así que continuemos precisamente con nuestro estudio. Sigamos ahí en Hechos 2, sigamos leyendo. Y dice Hechos 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, esto es muy importante, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué dice ahí? Según el Espíritu les concedía expresarse. Y judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos, dicen, proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. La promesa del Espíritu Santo se hace una realidad en estos pasajes. Los discípulos son investidos de poder de lo alto. Esto los habilita para ser testigos de Jesús a todas las naciones ahí representadas. Y quiero decirte que llama la atención que empezaron a hablar en otras lenguas. En este caso, para ser exactos, otros idiomas que ellos nunca estudiaron. Ellos mismos no sabían lo que estaban diciendo hasta que aquellos que llegaron al lugar conocían esos idiomas, dieron testimonio de que hablaban de las maravillas de Dios. ¡Wow! No quiero que olvides que Dios ha prometido darnos de su Espíritu para capacitarnos para ser sus testigos. No debemos de tener temor de hablar de Él. Su Espíritu nos dirá qué decir. Nuevamente, los discípulos hablaron las maravillas de Dios en idiomas que ellos no habían estudiado, pero que entendían la gente de su alrededor. Amigos, hermanos, familia LSC, abre tu boca, Dios la va a llenar. Abre tu boca, Dios la va a llenar. Dios, el Espíritu Santo, llenó la lengua de los discípulos para que hablaran de manera sobrenatural las maravillas de Dios, y aquellos que llegaran a ese lugar las entendieran. Dios puede hacer lo mismo. Disculpa, te dije que sí era apasionado. Te decía que yo sí me gusta eso, pero hay cosas que las Escrituras literalmente nos enseñan. Y esta es una de esas. Abre tu boca, el Espíritu Santo pondrá sus palabras. Tú puedes dar testimonio de las maravillas de Dios. La única manera para que Dios no te use es que tú no abras tu boca. Abre tu boca
Él la va a llenar. Esto me trae a la memoria cuando Moisés, yo no te acuerdas de Moisés allá en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Él dijo, francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué le contestó Dios? Esto fue lo que le contestó. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor que le hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Y le dice a Moisés, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré todo lo que debas de decir. Abre tu boca, Dios la va a llenar. El poder del Espíritu Santo te dará lenguas angelicales para la edificación de tu vida y capacidad de hablar para dar testimonio de Él. Sigamos con el pasaje y fíjate lo que dice el versículo 14, Hechos 2. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Así que después de haber recibido la promesa del Padre, hablar en lenguas, la gente que llegó allí empezó a verlos y decían, ¿cómo pueden estar estas personas así? Seguramente están borrachos porque mira todo lo que está pasando. Pedro se levanta y les empieza a predicar. Pedro se levanta y les empieza a dar un super mensaje. En sí, Pedro da su primera presentación del Evangelio. Él cita al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Y en este mensaje, escuche, deja claro que los últimos días han comenzado y que estos anteceden al día del juicio final. Así es. Si usted lee ahí los textos de este mensaje, Pedro deja bien claro, los últimos días han comenzado. Es por eso que nosotros decimos que ya estamos en los últimos días. No simplemente por los terremotos o por los rumores de guerra, que Jesús mismo dijo que esos eran dolores de parto. No. Pedro, en su primer mensaje evangelístico, establece que los últimos tiempos habían llegado y que estos eran anteriores al juicio final. Así que en ese sentido, desde ese momento, estamos en los últimos tiempos. Así que Pedro se levanta ante una multitud y les empieza a predicar. Y quiero que te fijes en algo. Pedro ya no es aquel que negó a Jesús, aquel que se escondió. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie ante una multitud que se estaba burlando de ellos y empieza a darles el mensaje del Evangelio, llegándoles aún a decir, ustedes mataron a Jesús clavándole en la cruz. Escucha, dale lugar al Espíritu Santo y tus temores desaparecerán. Serán cambiados por una convicción y entereza sobrenatural que te llevará a hablar de Jesús y a hacer su voluntad. Yo te invito a que lo que pasó en Pedro pase en ti. Tú dile al Señor, Señor, lléname de tu espíritu para ser tu testigo. Que pases a ser de un Pedro temeroso a un Pedro convencido y valiente. Ahora, vamos a ver el versículo 23. Pedro dice esto en cuanto a Jesús, muy interesante. Seguimos leyendo ahora en el versículo 23. Dice acerca de Jesús, Jesús, fue entregado según, escucha, el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándole en la cruz. Muy interesante lo que dice Pedro en su primer discurso evangelístico.
En sí, en estos textos vemos que Dios, en su soberanía y providencia, usa lo que intencionalmente fue para mal y lo convierte en parte de su plan redentor. Dios sabía lo que ocurriría, y no solo eso, Dios predeterminó que Jesús fuera crucificado, y aún así no absuelve de responsabilidad a aquellos que contribuyeron para su muerte. Pedro dice bien claro: ustedes lo mataron clavándole en la cruz. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Dios tiene un plan para ti. Él lo diseñó. Dios permitirá muchas veces que sufras oposición, y quizá algunas situaciones muy difíciles serán permitidas por Dios como parte del plan que tiene para ti. Dios juzgará a los que se te opongan, a los que te hagan mal, a los que te hagan daño, pero Él espera que en medio de esto tú sigas adelante en fe y obediencia, pues el plan de Dios, escucha, tendrá cumplimiento. ¿Recuerdas a Jesús en el Getsemaní? ¿Recuerdas lo que dijo? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Dios permite la cruz, usa la muerte de Jesús para nuestra salvación y justifica a Jesús resucitando de los muertos y dándole toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Escucha, nunca olvides lo que dijo José, el llamado soñador, después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos. Él dijo lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Te das cuenta? Dios es soberano y su providencia obra en tu vida. Aún los momentos más difíciles y más dolorosos, si tú sigues en fe y obediencia, Dios los va a utilizar para cumplir su propósito en ti, y su propósito en ti se cumplirá. Al finalizar Pedro este mensaje, Dios levantó la primera cosecha de almas. Literalmente cientos de personas se convirtieron en ese día. Pentecostés se celebraba. ¿Te das cuenta la línea? El Pentecostés, bajo la celebración judaica, celebraba las cosechas. Se juntaban en agradecimiento y en celebración. Traían ofrenda a Dios en agradecimiento. ¿Qué ocurría ahora, después de la venida del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio? Se levantaba la primera cosecha de creyentes después de este mensaje y la venida del Espíritu Santo. Las primeras cosechas, el Pentecostés, se celebraba. El Pentecostés se celebraba. Quiero dejarte algo en tu corazón. Si tú estás celebrando cultos de avivamiento, cultos de Pentecostés, y no hay conversión de almas, no es Pentecostés. Voy a repetirte esto. Si tú estás celebrando cultos de avivamiento, con una alabanza muy buena, con todo lo que a nosotros nos gusta muy bueno, pero no hay conversión de almas, ese no es un Pentecostés. El Pentecostés en sí mismo implica una cosecha. Y el Pentecostés cristiano implica una cosecha de almas. Quiero que lo grabes en tu corazón. El verso 41, vamos con el verso 41, estamos encaminándonos a la recta final. El verso 41 dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día, escucha, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Versículo 42. Se mantenían firmes, perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se inicia la manifestación de la gracia y poder del Espíritu Santo a través de los creyentes.
Los apóstoles daban testimonio con hechos milagrosos de la resurrección de Cristo. Muchos eran sanados, libertados, y se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y para terminar, quiero hablarte de una de las características fundamentales de los primeros creyentes que refleja Hechos 2. Estos creyentes perseveraban. ¿Puedes poner ahí? Perseveraban en aprender de Jesús. Perseveraban en su generosidad, es decir, su interés por el bienestar del prójimo. Perseveraban en su vida devocional, es decir, en su relación con Dios. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Escucha, aprendizaje, generosidad, devoción y comunión. El aprendizaje, generosidad, devoción y comunión, escucha, son pilares en los cuales debería perseverar todo creyente. El no perseverar en alguna de estas características trae una enfermedad espiritual. Son sistemas fundamentales del cuerpo de Cristo. La iglesia no inició con grandes templos, con cursos, con coachings, con tendencias. La iglesia, cada creyente, perseveraba en el aprendizaje, en la generosidad, en la devoción y en la comunión. Y el resultado de esto era una manifestación sobrenatural del poder de Dios y un crecimiento exponencial al ver multitudes salvándose. ¿Cómo estás tú en estos aspectos? ¿Cómo estás tú? Escucha. Dios en Pentecostés nos enseña que el celebrar en gratitud aún y a pesar de lo que podemos estar experimentando a nuestro alrededor, le place. Él se agrada de esto. Agradece, celebra, da. Agradece, celebra, da. Ten Pentecostés. Dios nos enseña en Pentecostés que Él cumple sus promesas, que lo que pide de nosotros para la manifestación sobrenatural de su Espíritu es fe y obediencia. Amigos, confíen en Él y hagan su voluntad. Dios nos enseña en Pentecostés que Él nos capacitará. Él quiere que hablemos de sus maravillas. El Espíritu Santo está sobre ti. Abre tu boca, Él la llenará. La llenura del Espíritu en Pentecostés transformó a Pedro. Lo llevó de negar a Cristo a testificar de Cristo. Ahora tú clama al Señor y dile: Señor, lléname de tu Espíritu para poder ser tu testigo. La primera predicación de Pedro en Pentecostés nos enseña que Dios transforma lo malo que ocurre en bien para lograr lo que Él quiere: salvar la vida de mucha gente. Escucha, no dudes. Confía y obedece. Toda obra para bien a los que aman a Dios. Hechos capítulo 2 nos enseña que como creyentes tenemos que perseverar en aprendizaje, generosidad, devoción y comunión. Amigos, familia LSC, persevera y crecerás. Quiero preguntarte, ¿qué Dios te habló en esta enseñanza? ¿Podrías ponerlo allí en los comentarios? ¿Qué te habló Dios en esta enseñanza? También te pido que comentes cómo podrías ponerlo en práctica en tu vida diaria de manera práctica, de manera diaria. ¿Qué te habló Dios, amigo? ¿Qué te habló Dios, familia LSC? ¿Qué te habló el Señor a través? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Ponlo ahí en los comentarios, escríbelo, es importante. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que más Dios te llamó? Y ahora escribe o piensa
cómo lo vas a poner en práctica a partir del día de hoy. Siempre es tiempo de Dios para un Pentecostés. Yo soy el pastor Israel Ramírez. Me ha dado mucho gusto seguir con esta enseñanza. Si tú quieres el manuscrito de mi clase, con mucho gusto te lo puedo regalar. Solo pon yo en los comentarios. Y recuerda, sigamos estudiando las Escrituras, en particular el libro de los Hechos. Yo te espero la próxima semana para seguir con estas clases. Pastor Israel Ramírez, comparte el mensaje. Que Dios te bendiga.